En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de quiera que se encuentre. Bienvenido a un programa más de Yo creo en la Palabra de Dios. Hoy nuevamente reunidos para seguir estudiando el libro de San Juan. Tere, bendita sea María por siempre. Por siempre sea bendita. Por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Seguimos ahora el estudio de San Juan. Nos quedamos en el capítulo... Ya vamos a acabar el capítulo 10. Nos quedamos en el versículo 34. 34 hasta el 42 más o menos. Ok, pues antes de ir ahí vamos a pedir al Espíritu Santo que sea el quien guíe y dirija. Ven Espíritu Santo, divino Creador, verdadera fuente de luz, verdadera fuente de sabiduría. Derrame en mi intelecto tu divina luz y disipa de mí la oscuridad que me cubre, la de mi pecado y la de mi ignorancia. Concede una mente penetrante para comprender, una memoria repentiva, un método fácil de aprendizaje, lucidez para aprender y grande abundancia de gracia para expresarme. Dirige, guía y lleva en término la obra que Jesús nos ha encomendado. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos, y un solo Dios. Amén. Santísimo Padre Dios Todopoderoso y Eterno, consagramos este programa Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María, pidiéndole su divina intercesión para que por cada like, suscriptor o programa visto, nos conceda la liberación de un alma del purgatorio, mas no se haga nuestra voluntad, sino la voluntad de nuestro Santísimo Padre. Padre Jesucristo, te pedimos, purifica nuestra mente, purifica nuestro corazón y bendice nuestros labios para comprender primeramente nosotros lo que nos vas a enseñar el día de hoy y así proclamar digna y rectamente las buenas nuevas del Evangelio. Haz de nuestros corazones tierra fértil para que la semilla que vayas a plantar dé fruto y fruto en abundancia. Santísima Madre María, consagramos en el Inmaculado Corazón tuyo los ojos, oídos, lengua y corazón, en una sola palabra todo el ser, de todas aquellas personas que están viendo este programa, sus esposos, esposas, hijos o familiares, y toda la gente que los has encomendado en los diferentes grupos, incluyendo a nuestros hermanos, amigos y familiares, y nuestros hijos, nietos y descendencia. Cuídalos, protégelos como hijos, cosa, propiedad tuya. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos, es un solo Dios. Amén. San Juan capítulo 10, versículos, versículo por versículo, a ver qué Dios nos enseña. Habla, Señor. Que tu siervo escuche. Jesús les dijo, en la ley de ustedes está escrito, yo dije que ustedes son dioses. Ya pasó casi un mes que fuiste de vacaciones. Y nos quedamos la vez pasada en el versículo 33, y creo que decía lo querían apedrear. ¿Por qué? Porque se hacía pasar o se hacía ser igual que Dios. Y Jesús viene ahora y dice, ¿por qué me van a apedrear si está escrito en la ley? Ustedes serán como Dios. ¿Por qué tú crees que lo querían apedrear? Aparte de que se hacía pasar por Dios, que es Dios. Bueno, porque venía a decirnos parte de lo que es la verdadera doctrina, que venía poniendo como hijo de Dios, venía a darnos una nueva doctrina en la cual pues no, los judíos no estaban de acuerdo, ¿verdad? En la nueva doctrina que él traía, y yo creo que en la actualidad seguimos igual, ¿no, Andrés? O sea, seguimos sin querer aceptar a Dios, seguimos pensando, o sea, es una gran diferencia en lo que acabamos de leer, que dice, serán como dioses, no son dioses, o sea, es algo muy diferente para mí, ¿no? Bueno, lo que yo pienso. Y de cierta manera tienes razón, porque los fariseos representan al diablo, a Satanás. En las escrituras sí dice que seremos como dioses. Hoy te explicamos eso. Pero ¿por qué ellos se enojan con eso? Porque al diablo no le gusta que primeramente ese fue lo que a él lo hizo desertar del ejército de Dios. ¿Cómo es que un ser humano hecho de barro sea como tú y yo, que soy el mejor ángel, lo más guapo, lo mejor de la creación, soy solamente un ángel? No le pareció, no le gusta oír eso y no quiere que la gente se entere de que podemos ser como Dios. ¿Por qué? Porque al ser como Dios, la gente, pues, simple y sencillamente, Él te ofrece riquezas. Al ser como Dios, no te van a importar las riquezas. Él te ofrece placer. Al ser como Dios, a ti no te interesa el placer.
sea, que las cosas que Él ofrece en este mundo, al ser uno como Dios, no nos llama la atención. La prueba es Jesús. Le puso, vemos, yo vi en otros escritos, María Magdalena se ponía semidesnuda frente a Él, a Jesús. Y la palabra decía que María Magdalena era una mujer hermosísima. Y sin embargo Jesús volteaba los ojos y empezaba a predicar la palabra. De hecho, cuando se presenta en esa manera, Jesús predica la palabra de la oveja perdida. Y eso le caló demasiado a ella. Y eso fue parte que tanto le dolió, que fue parte para su conversión. Pero volvemos a lo mismo, cuando eres como Dios, no te llaman las cosas de este mundo. Y el diablo no quiere que despiertes y reconozcas que seas como Dios. Pero, ¿qué es ser como Dios? ¿Qué es ser como Dios? En el Salmo 82, versículos del 1 al 6, ahí nos lo enseña. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Salmo 82, del 1 al 6. ¿Qué es ser como Dios? Dios ha ocupado su lugar entre los jueces celestiales para dictar sentencia contra ellos. ¿Hasta cuándo harán ustedes juicios falsos y se pondrán de parte de los malvados? Hagan justicia al débil y al huérfano. Hagan justicia al pobre y al necesitado. Libren a los débiles y pobres y defiéndanlos de los malvados. Pero ustedes no saben, no entienden, andan en la oscuridad. Tiemblan los cimientos de la tierra. Yo dije que ustedes son dioses, que todos son hijos del Altísimo. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Entendiste? Lo explico. Dice Dios. En el juicio de los dioses o de los jueces, Dios está diciendo, a ver, ¿cómo nosotros podemos ser Dios aquí en la tierra, desde ahorita en la tierra, pues llevando un juicio recto? Dice, si lo vuelves a leer, pues, tengan un juicio recto contra los débiles, contra los pobres, o sea, que amemos, como dijo Jesús, ama a tu prójimo. Un juicio recto sin robar, sin mentir. Pero dice Dios, desgraciadamente ustedes han caído en la mentira de Satanás y para lograr un puesto, pues a veces echan mentiras, para lograr riquezas roban. Eso no es ser Dios, es ser Satanás. Satanás es mentiroso, Satanás roba. Entonces seamos como Dios, versículo 2 que dice, ¿hasta cuándo harán ustedes juicios falsos y se pondrán de parte de los malvados? Ahí está, no hagan los juicios falsos, son de Satanás. Haz juicios correctos, que son de Dios, versículo 3. Hagan justicia al débil y al huérfano. Hagan justicia al pobre y al necesitado. Eso es lo que vino Jesús, a ayudar al débil, al pobre y al huérfano que no tiene quien le ayude. Pero desgraciadamente muchos abusan de ellos, ¿no? Entonces, podemos ser como Dios, sí, actuando como Dios. Yo creo que lo que nos va a enseñar Jesús del 34 al 42 es cómo podemos ser un discípulo digno de Dios, como Dios, consagrado a Dios. Y después podemos hacer milagros como Dios, podemos caminar como Dios en el agua, podemos estar en varios lugares, sí se puede. Podemos checar la vida del Padre Pío. Él podía estar en 2 lugares al mismo tiempo. Estaba diciendo unos escritos de él estaba dando misa y estaba en Roma al mismo tiempo. El diácono Felipe, en Hechos de los Apóstoles, Jesús le dijo, alcanza aquella carreta, y avanzó una cantidad de kilómetros en un segundo. Entonces, hay sacerdotes que podían levitar, podían volar. Está San José el volador, son un sacerdote de la época de nosotros. Y hay escritos que dan testimonio, y hay milagros, y hay pruebas científicas, y hay de todo, porque la iglesia no va a exponerse con mentiras. Entonces, ¿cómo llegaron ellos a lograr hacer todo eso?
Solamente eso lo hace Dios. ¿Por qué lo hacían ellos? Porque eran santos, porque llevaban un juicio junto con las personas. Las personas, ¿por qué Dios no nos pone a nosotros poder hacer lo mismo que el Padre Pío? Ir con el Espíritu y ver a la gente lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque a lo mejor dentro de nosotros hay el morbo de lo sexual, no, y en el Padre Pío lo espiritual reinaba más, ya lo carnal no tenía poder. O sea, que ser como Dios es decir, matando lo carnal con todos los mandamientos y sacramentos que Dios nos impuso. Mira lo que dice el 35, habla Señor, 34, 35, habla Señor. Que tu siervo escucha. Sabemos que lo que la Escritura dice no se puede negar, y Dios llamó dioses a aquellas personas a quien dirigió su mensaje. A ver, ¿qué entiendes ahí? Pues que todos somos llamados, pero pocos escuchamos su mensaje, ¿no? Aquí dice Dios, dije, que si está escrito, tiene que creerlo. Si Dios dice unas cosas en las Sagradas Escrituras, no tenemos que... El error más grande del ser humano es que lo que dices tú no cree, y el que cree lo cambia para su beneficio, pero el que lo cambia es una maldición. Mira lo que dice el libro de Apocalipsis capítulo 22, 18, 19 o 19, 20, 22, 19, 20 de Apocalipsis. Mira lo que dice acerca de las personas que quieren cambiar las cosas de las Escrituras. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Yo por mi parte advierto a todo el que escuche las palabras proféticas de este libro. Si alguno se atreve a añadir algo, Dios echará sobre él todas las plagas descritas en este libro. Y si alguno quita algo a las palabras de este libro profético, Dios le quitará su parte en el árbol de la vida y en la ciudad santa descritos en este libro. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Dice Jesús, dice, nadie puede cambiar lo que está escrito, nadie. Lo que te escribió Dios, lo escribió, punto. En el problemota que se meten los hermanos protestantes, si Jesús dijo, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, ¿por qué ellos dicen simboliza? ¿De dónde sacan la palabra? Cuando Jesús allá en San Juan 6:53 dice, mi verdadera carne es mi verdadera comida, mi verdadera sangre es verdadera bebida. Ellos sacan eso del símbolo, cambian las Escrituras. ¿Para qué? Para lograr sus propósitos, sacar a la gente de la iglesia católica, que es la iglesia de Cristo, y al no tener la iglesia de Cristo, no pertenece a la iglesia de Cristo, no comen el cuerpo, no comen la sangre, no se confiesan, no hacen la primera comunión, no reciben el Espíritu Santo y pierden la salvación. El diablo es astuto, A Jesús lo quiso engañar con palabra de Dios y Jesús le contestaba con palabra de Dios. Desgraciadamente el problema de nosotros como católicos, como dijiste tú, no creemos ni no estudiamos, punto. Pero una llamada de atención, hay que saber lo que es nuestra fe, en qué creemos. Ahora estamos pasando en el tiempo de la pasión de Cristo, ya viene lo que es el anticristo, ya viene el falso profeta, y la gente ni siquiera sabe. La gente sigue casándose, divorciándose, dejando de ir a la iglesia, dejar de ir a la misa, no sabe lo que se aproxima. Y todo por la flojera, la pereza y el no creerle a Dios. Por eso, si la persona se pone a estudiar y lleva a cabo los mandamientos y sacramentos que Dios, que Cristo estipuló, eso te hace sentir a ser como Dios, no ser Dios. Tú dijiste algo bien claro, no somos Dios, vamos a ser como Dios, amar, querer y llevar una vida digna de Dios. Eso es ser como Dios. Pero llevando esa vida, las cosas que vengan en el futuro no nos asustan, porque sabemos de dónde venimos y a dónde vamos, el propósito de nuestra vida en este mundo. Y eso es el problema, que muchos lo desconocen.
Mira lo que dice el versículo 36. Y si Dios me apartó a mí y me envió al mundo, ¿cómo pueden ustedes decir que lo he ofendido porque dije que soy hijo de Dios? Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Cómo Dios te aparta? Yo creo que en el momento que nosotros le decimos a Dios que sí te está apartando, pero no como, o sea, pienso que te aparta, pero para que, como lo que acabas de decir, o sea, para que empieces tú ¿cómo se dice la palabra? A tu conversión, ¿no? Tu conversión total. Es como apartarte de lo que antes te gustaba o estar en ciertos lugares, pero no lo hace con como muchos que dicen, a lo mejor pierdes un ser querido y decimos, es que Dios me lo quitó, ¿verdad? Pero no es que te lo quite, sino que simplemente creo que era su tiempo y pienso que es el tiempo como de apartarte. Muchas personas no les gusta estar cerca de nosotros porque no les gusta escuchar la verdad. Y yo creo que esa es la forma como de que Él te va apartando, pero no para mal, sino para tu bien, tu bienestar, de que tú sabes que lo que acabas de decir ahorita tú, o sea, una vez que tú aceptas a Dios, es muy difícil que tú te desapartes de Él, porque en otros escritos nos ha dicho, tú no me buscaste, yo te busqué a ti, ¿no? O sea, Él es el que nos busca, o sea, si hacemos conciencia de que Él es el que nos busca y nosotros aceptamos ese encuentro, creo que es un compromiso con Él en el que tú estás apartado para Dios, pero porque sabe que Dios tiene un propósito. Es como Isaura, ella graba, yo a veces, ella es la conductora de todo el programa, ¿verdad? Se podría decir, es nuestra técnica. Pero, o sea, tú explicas las lecturas, yo las leo a veces cuando puedo, y creo que esa es una forma de cómo te va apartando Dios, ¿no? A lo mejor yo pudiera tener este tiempo en otro aspecto, estar en mi casa y estar con mi familia, pero yo sé que es el tiempo que Él quiere que yo le dé a Él. Es mi forma de pensar, que es como te aparta. Y dice la palabra, empezamos diciendo, tenemos que ser como Dios. ¿Y cómo eres como Dios? Llevando una vida como Dios, como Dios la llevaría, como Jesús la llevó. Jesús es el maestro, Él es el que nos enseña. Después dice, yo no estoy mintiendo, soy como Dios, está escrito y no puedes cambiar la palabra. Entonces, lo primero que nos enseñan, pues seguir, primeramente creer en la palabra, tenemos que creer en lo que está escrito, y después nos aparta. ¿Cómo nos aparta del mundo? Acuérdate, vamos a poner lo que dijiste tú, cómo nos va sacando del mundo. El apóstol Pablo, él pensaba que estaba en la religión correcta, así como muchos protestantes piensan que están en la religión correcta, y perseguía a los cristianos, así como los protestantes persiguen a los católicos. Y después, ¿qué es lo que hizo Cristo? Lo que dijiste tú, Jesús vino al encuentro. ¿Por qué? Porque estás atacando a mi iglesia. ¿Y qué es lo que pasó con Pablo? Lo bajó del caballo, lo puso a la tierra. Y después Pablo se dio cuenta que estaba ciego. ¿Qué nos enseña Dios? Que el primer paso para bajar, para llevar una vida como Dios, tienes que bajarte de la altura donde estás, pensando que tú eres intocable o que eres lo mejorcito o la última Coca-Cola del desierto. Pon los pies en la tierra, mira arriba la grandeza de Dios. El cielo es el estrado de los pies de Dios. Imagínate, tú eres una cosa, es como si tú te paras de frente a una hormiga. Una hormiga es pequeñísima para ti, pues así estás tú en semejanza a Dios. Lo bajó hasta el suelo, y después, pensando que él era el sabio, que había estudiado con Gamaliel, uno de los mejores sabios del pueblo judío, se dio cuenta que estaba completamente ciego. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Lo mandó a sus sacerdotes. ¿Y qué hicieron los sacerdotes? El primer paso, integrarlo a la iglesia, al cuerpo místico de Dios. Lo bautizaron y lo confesaron, y después se le abrieron los ojos. Vio de una manera diferente. Empezaba a ser como Dios. Ya no estaba viendo como el mundo, ahora veía como Dios. Todo eso lo ves en Hechos de los Apóstoles 9, del 8 en adelante. Pero después Dios, ahí recibió el Espíritu Santo, sí. Ahí lo integraron al Espíritu de Dios, al Espíritu Celestial. Pero le faltaba recibir la confirmación,
recibir el Espíritu Santo. Y eso solamente por los apóstoles. Hechos de los Apóstoles capítulo 13, versículo del 1 al 3. Mira lo que pasó con Pablo después. Cómo Dios nos aparta, cómo Dios nos aparta, o cómo Dios nos aparta o nos consagra para Dios, para su Padre. Habla, Señor, que tu siervo escucha. En la iglesia que estaba en Antioquia, ¿sí? ¿Sí? Había profetas y maestros. Eran Bernabé, Simón, al que también llamaban el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado junto con Herodes, el que gobernó en Galilea, y Saulo. Un día, mientras estaba celebrando el culto al Señor y ayunando, el Espíritu Santo dijo: sepárame a Bernabé y a Saulo para el trabajo al cual los he llamado. Entonces, después de orar y ayunar, les impusieron las manos y los despidieron. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Por qué sabemos que es la iglesia católica? Porque estaban ayunando y estaban en el culto. ¿Qué es el culto? Si tú vas al libro de Levítico, para que haya culto, tiene que haber sacerdocio y ofrenda. Si hay sacerdocio y no hay ofrenda, no hay culto. Si hay ofrenda y no hay sacerdocio, no hay culto. Así es la ley. Por eso cuando un protestante dice, vamos al culto, ¿a cuál culto? Si ustedes ni sacerdote tienen y la ofrenda la despreciaron. Jesús dijo, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, que será entregada por ustedes. Ese es el verdadero y nuevo culto. Dijo con la sangre, sangre de la nueva alianza y eterna, quiere decir que ya no hay otra. Estaban en el culto, estaban en la misa, en el partimiento del pan. Y esa misa está llena del Espíritu Santo. Por eso creemos que el pan se transforma en Cristo nuestro Señor. Porque ese Espíritu, el Espíritu Santo transforma en todo. Nos transforma a nosotros, que nos transforme, que no ponga la presencia de Jesús ahí mismo. Es el Espíritu de Cristo. Por eso cuando un protestante dice, no creo en eso, pues sabrá Dios cuál espíritu escucharás, ¿no? ¿Y qué es lo que le dijeron? Tráeme a Saulo y tráeme a Bernabé, ¿para qué? Para lo que los voy a mandar. Los está separando. Y después, ¿qué hicieron? Impusieron las manos sobre él. Eso es ese trabajo nomás los apóstoles lo pueden hacer. Los hermanos protestantes enseñan, ya no hay apóstoles, ¿cómo no? La descendencia de los apóstoles son los obispos. El Papa es obispo y todos los obispos tienen ese poder. Desde Cristo hasta esta fecha tienen el poder. Y tan simple es, ponles a un obispo o una persona que esté endemoniada y tiembla la persona endemoniada. Si el obispo no tuvo, y pónselo a un pastor y no pasa nada. Esa es la realidad. Y el obispo, ese es el sacramento de confirmación. Ya lo bautizaron, ya lo confesaron, ahora lo van a confirmar. Lo van a confirmar. Y lo que te decías tú, le preguntan, ¿renuncias a Satanás? ¿Quieres seguir a Dios? Y tú tienes que tomar la decisión. Sí, renuncio a Satanás. Eso es lo que nos preguntan. Entonces ya recibes el Espíritu Santo y tú ya fuiste consagrado para Dios. Tú ya no puedes hacer la obra de Satanás. Porque si la haces, mira lo que dice el versículo 37. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. Si yo no hago las obras que hace mi Padre, no me crean. Si yo no hago las obras que hace mi Padre, no me crean. No me crean. ¿Por qué mucha gente no cree que la iglesia de Cristo es la iglesia católica? Porque no hacemos la obra del Señor. No hacemos la obra del Señor. ¿Qué es lo que hizo Pablo después de que recibió el Espíritu Santo? Mira lo que dice Pablo allá en la carta de Corintios. Vamos a la primera carta de Corintios. Déjame me acuerdo. Capítulo 3, versículo 16.
Ah, a ver, vamos ahí. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Pues, ¿cómo podría alardear de que anuncio el Evangelio? Estoy obligado a hacerlo, y pobre de mí si no proclamo el Evangelio. Si lo hiciera por decisión propia, podría esperar recompensa, pero si fue a pesar mío, no queda más que cumplir. Entonces, ¿cómo podré merecer alguna recompensa? Dando el Evangelio gratuitamente y sin hacer valer mis derechos de evangelizador. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Primera de Corintios 9, 16 al 17, 18. Jesús, después recibes de la obligación de todo confirmado. La confirmación es decir, vete a predicar la palabra de Dios. Ese es el confirmado. Ir a predicar la palabra de Dios. No quedarte en la casa viendo televisión nada más. Ya eres de Dios. Tienes que poner en práctica. Pablo se fue, dijo, es que yo no puedo parar de evangelizar. Ay, Dios libre el día que yo pare de evangelizar. Hay unos que lo hacen por interés, que lo hagan por interés. Pero el día que lleguen a la presencia de Dios, ¿qué van a cobrar? Nada, ya cobraron. Si ya cobraron todo aquí en la tierra. Dijo, yo no lo hago por interés. Hay unos que por interés, hay otros que se nos fue dado o obligación. ¿Tú crees que yo estoy aquí por gusto? Que digas tú, levantarme a las 2 de la mañana. Estoy levantado desde las 2 de la mañana. Acabamos de llegar de trabajar. Estamos grabando ahorita aquí. Y luego nos vamos a ir ahorita para allá, para la sala, y vamos al Rosario. Y luego vamos a dar la clase. Y luego terminamos como a las 9:30. Nos quedamos a cenar, terminamos a las 11. Y luego mañana otra vez levántate a las 2. Y luego acá la secretaria me da cosita para las 8 para irme a confesar. Y tengo que estar así todo el día. Sería yo un mentiroso que te diga, ay, yo estoy bien gustoso. No, se me fue dado por obligación y lo hago, punto. Tengo temor de Dios. Tengo temor de Dios. Un día a un sacerdote le dije, padre, me fue a confesar, padre, me da flojera levantarme a las 2 de la mañana a rezar. Y dice el sacerdote, duérmete. Duerme las 8 horas, el cuerpo necesita descansar. Volteo al cielo y en el pensamiento le digo, Dios, ya ves, padre, el sacerdote dice que me voy a dormir, con gusto me voy a dormir. Y dice Dios, pregúntale, dile qué es lo que te levanta a las 2 de la mañana. Le digo, padre, pero como a las 2 de la mañana siento un cosquillón en el cuerpo que me impide que me duerma y hasta que no me levanto se me quita. El padre da un brinco y dijo, no, entonces haz lo que te está ordenando el cuerpo, levántate. Porque comprendió que no es cosa mía, que es cosa de Dios, ¿no? Lo hacemos, ese es el trabajo. ¿A dónde quieres llegar tú? ¿Quieres llegar a caminar sobre el agua? Pues sí, obedeciendo a Dios. ¿Quieres un día elevarte? ¿Quieres un día estar en 2 lugares? Entre más te comprometas con Dios, entre más eches a la carne, más Dios te va soltando más y más y vas a ser más como Dios y vas a ser más como Dios. Pero si tu mundo es tu marido y tus hijos y la gente que está alrededor, es muy difícil que llegues a ser como Dios aquí en la tierra. Por eso Dios dijo, el que no deja padre, esposa, hijos, hija, familia, por seguirme a mí, no sirve para el reino de los cielos. Y eso cuesta. Pero si tú te propones hacer como Dios en la tierra, lo puedes lograr, claro. Y créelo, el día que lo logres, tu esposo te va a amar, tus hijos te van a respetar y todo porque ya no te ven a ti, la Tere ser humana, van a ver a la Tere como Dios. ¿Sí? Esa es la diferencia. Por eso dice Pablo, no, Dios libre el día que no pueda. Vamos al versículo 38, creo que vamos bien lentos. Habla, Señor. Que tu siervo escuche. Pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean en las obras que hago,
para que sepan de una vez por todas que el Padre está en mí y que yo estoy en el Padre. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Una vez nos invitaron acá a la Secre y a mí a limpiar una casa, no limpiar, no, pero no vamos a limpiar, fuimos a bendecir una casa. Y tenían un perro, bueno, dice la señora, que es muy bravo, ¿no? Y cuando entramos a la casa, el perro se daba la vuelta y se iba. Y cuando terminamos de bendecir, me hinco y el perro llega y se acuesta a un lado de mí y luego me da un beso. Y la hija dice, ¿qué le pasó al perro? ¿O qué le pasó? Pues no sé qué le pasó. Las obras, vuelves a lo mismo. Cuando entregas más y más a Dios, cuando te vienen las tentaciones y renuncias a las tentaciones por amor a Dios, Dios sabe que vas por el camino recto de Él y te empieza a dar más cosas que tú no ves, pero alguien más las ve. Mira lo que le pasaba a Pablo allá ahora sí creo que es en Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, en el versículo 10, del 10 al 12, Hechos 19 del 10 al 12, mira Pablo, casi igual, bueno, Pablo un poco más avanzado, Pablo es Pablo, yo soy un siervo inútil, pero mira lo que le pasaba a Pablo, capítulo 19, versículo 10 al 12 de Hechos de los Apóstoles, habla Señor, que tu siervo escucha. Y así lo hizo durante 2 años, de modo que todos los que vivían en la provincia de Asia, tanto los judíos como los que no lo eran, oyeron el mensaje del Señor, y Dios hacía grandes milagros por medio de Pablo, tanto que hasta los pañuelos o las ropas que habían sido tocados por su cuerpo eran llevados a los enfermos, y éstos se curaban de su enfermedad, y los espíritus malignos salían de ellos. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor. Pónmela y pausa, mira, porque te voy a enseñar algo más. Cuando una persona se entrega, Padre Pío, San Francisco de Asís, las hermanas religiosas, Santa Teresita del Niño Jesús, Santa Teresita, de todas las santas y todos los santos que tiene la Santa Iglesia Católica, checar la vida y la historia de ellos, todos los milagros, el demonio temblaba enfrente de ellos. Enfrente de nosotros, tú eres testigo, ella es testigo, el diablo tiembla. Espíritus tiemblan. ¿Habrá espíritus más fuertes? Sí. Y Dios les pondrá gente más fuerte que uno, porque hay más gente fuerte que nosotros. Pablo dice, 2 años predicando la palabra de Dios en un lugar para trabajo de Dios, 2 años. Y la gente se enamoraba tanto de Dios que lo veían a Él, a Dios, lo veían en Él, lo querían hacer Dios. Dijo, yo no soy Dios, el Dios está ahí arriba, es Jesucristo nuestro Señor. Y agarraban sus cosas y con la fe puesta en eso, sanaban y quitaban espíritus. ¿Por qué pasaba la sanación? Porque ya eres un instrumento de Dios, consagrado a Dios, porque te impusieron las manos de Dios. Pero cuando viene esos protestantes que somos apóstoles, ¿apóstoles de qué? ¿Quiénes impuso las manos a ellos? Les pasa lo que dice aquí el versículo 13 en adelante, mira, ellos son ellos. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. Pero algunos judíos que andaban por las calles expulsando de la gente espíritus malignos, quisieron usar para ellos el nombre del Señor Jesús, así que decían a los espíritus, en el nombre de Jesús, a quien Pablo anuncia, les ordeno que salgan. Esto es lo que hacían los 7 hijos de un judío llamado Esceva, que era un jefe de los sacerdotes. Dale. Pero en cierta ocasión el espíritu maligno les contestó, conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Al mismo tiempo el hombre que tenía el espíritu maligno se lanzó sobre ellos y con gran fuerza los dominó a todos, maltratándolos con tanta violencia que huyeron de la casa desnudos y heridos. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Eso es lo que pasa con los protestantes.
que ellos predican a Cristo. Dijo Pablo, pues predíquenlo bien o mal, pero lo predican como quiera. Pero el diablo que les dijo, yo no los conozco. ¿Quién te impuso la mano? ¿Cómo conocían a Pablo? Porque fue consagrado para Dios. Todo católico bautizado, confirmado, que hace sus sacramentos, mandamientos, los sacramentos, la confesión, que recibe el cuerpo de Cristo. El diablo sabe muy bien que ahí está Cristo. Está afuera y está dentro de ti porque comes el cuerpo y la sangre de Cristo. Un protestante, ¿qué? La pura palabra. Dice Jesús les dijo, ustedes escudriñan la palabra pensando que la palabra habla de mí, pero ustedes no quieren venir a mí. San Juan capítulo 5, versículo creo del 39 en adelante, y luego dice, ¿cómo vienen a mí? Todo el capítulo 6, la Santa Eucaristía. El que tenga ojos, el que vea, y el que tenga oídos que oiga. Es el Señor hablando. Es tiempo de cambiar. El tiempo malo ya viene. Versículo 39. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. Otra vez quisieron arrestarlo, pero Jesús se les escapó. Y eso es lo que pasa. El diablo va a querer atraparte de una manera u otra. Si yo un día llego a cometer un error, uy, no me lo voy a acabar. Él va a querer atraparte. Y sí, porque muchos ojos están plantados en ti, ¿no? Por andar evangelizando, por andar enseñándonos, todos dicen, pues, sobre ti, ¿no? Porque tú eres el que más estás, como quien dice, evangelizando a mucha gente. Y no solo de mí. Tú estás viniendo aquí y el día que te enojas de volar te dicen, ¿de qué te sirve que vayas a ver? Sí. Porque buscan el pretexto, ellos buscan el momento para capturarte. Hasta la misma familia, estos son hermanos de Jesús, son del mismo pueblo, son judíos. Pero allá en Filipenses capítulo 1, versículo 28 nos da una advertencia, nos da un consejo. Pablo, todo lo hemos hablado de Pablo. Acá, primera de Filipenses 28, 29 habla, Señor, que tu siervo escucha. Van a querer cacharte, pero cuando te quieran cachar, mira lo que dice Jesús. Habla, Señor, que tu siervo escuche. No se dejen intimidar por los adversarios. Este será un signo seguro de que ellos van a la ruina y ustedes a la salvación. Todo eso viene de Dios. Y es una gracia para ustedes que no solamente hayan creído en Cristo, sino también que padezcan por Él. ¿Sí? Está bien, palabra de Dios. Ya ves, y duele esto porque los que te están rechazando, porque los que te quieren capturar, tu marido, tus hijos, tu mamá, tu papá, son familiares cercanos que te quieren alejar de Dios. Y Dios dice, no tengas miedo de ellos, porque esa es la diferencia. Tú ya estás del lado de Dios y aquellos están del lado de Satanás. Duele porque tú no quieres que tu familiar se pierda, pero Dios está hablando para el que sigue, al que quiere seguir a Dios. Porque cuando tú sigues a Dios, hay algo dentro de ti que te dice lo que dice el versículo 20. Mira, habla, Señor, que tu siervo escucha. Filipenses 1, versículo 20. Habla, Señor, que tu siervo escuche. Tengo esperanza y estoy seguro de que no seré defraudado. Al contrario, no me cabe duda de que esta vez, como las anteriores, Cristo aparecerá más grande a través de mí, sea que viva o que muera. Palabra de Dios. Nunca te va a dejar solo. Si tú ya decidiste seguir a Dios y estás haciendo el esfuerzo mayor, tú sola, te levantas temprano, sales a la misa, oyes alabanzas, todo el tiempo estás conectada con Dios. Dios ya empezó a hacer una obra contigo y mira lo que dice el versículo 6, ahí mismo en Filipenses 1, habla, Señor. Y si Dios empezó tan buen trabajo en ustedes, estoy seguro de que lo continuará hasta concluir el día de Cristo Jesús. Palabra de Dios. Por eso, cuando te quieran capturar, dale gracias a Dios, porque vas por el camino recto de Dios. De mí, la semana pasada me decía un señor,
se aventó, tenía cita con esta mujer. Nunca me invita a comer y ahora que me invitó a comer, me encuentro un señor y quiere hablar de Dios. Yo pensaba que éramos una pregunta, nos aventamos 4 hasta 5 horas en su casa. Y después cuando salí me dice una muchacha, él nomás te está checando a ver qué es lo que dice, si es cierto, porque cheque lo que quiera checar. Cuando salió, el señor dice, vuelva otra vez, dice, porque lo que me platicó, todo está bien interesante y quiero seguir aprendiendo. La señora volteó para arriba y dijo, ¿por qué no? ¿Para qué vas a mentir? Solamente di lo que Dios está diciendo en la Biblia. Yo no digo más cosas que lo que Dios escribió, punto. Y lo hago, y hago lo que Jesús hace. Mira lo que versículo ya 40, ¿no? Habla, Señor. Que tu siervo escucha. Jesús regresó al oriente de Jordán y se quedó allí, en el lugar donde Juan había estado antes bautizado. Regresó a donde, palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Regresó a donde Juan ya había muerto. Regresó ahí. ¿Por qué regresó ahí? Porque había una hora empezada y la tenía que terminar. Muchas veces a lo mejor tú no vas a ver la hora terminada, te va a alcanzar la muerte y otro la va a venir a terminar, pero eso no es causa de celo. Tenemos que aprender una cosa. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 3 versículos 6 y 7. 1 Corintios capítulo 3 y 6 y 7. Esto lo tenemos que aprender. ¿Qué es lo que hizo Cristo? Lo mismo que hace Pablo y lo mismo que debemos hacer nosotros. Nosotros trabajamos para Dios, estamos consagrados para Dios. Habla, Señor, que tu siervo escucha. 1 Corintios capítulo 3, 6 y 7. Yo sembré y Apolos regó, pero Dios es quien hizo crecer la planta, de manera que ni el que siembra ni el que riega son nada, sino que Dios lo es todo, pues Él es quien hace crecer la planta. Los que siembran y los que riegan son iguales, aunque Dios pagara a cada uno según su trabajo. Somos compañeros de trabajo al servicio de Dios, y ustedes son el campo que Dios está trabajando, el edificio que Dios está construyendo. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Ellos, los que están viendo este programa, son el edificio que Dios está construyendo, somos la iglesia. Nosotros somos trabajadores. Dice, Dios le pagará a cada quien según el trabajo que haya hecho. Si tú quieres ganar más que yo, pues levántate más temprano, ponte a trabajar y haz las cosas que quieras hacer. Yo quiero llegar a lo máximo, pues no, a lo mejor no lo llevo, pero me quedo en la lucha y a lo mejor voy a estar más arriba que algunos, a lo mejor Isaura va a estar más arriba que yo, no sabemos, cada quien conforme a su trabajo, pero una cosa nos enseña Pablo, todos fuimos consagrados por el mismo Espíritu, consagrados, entregados a Cristo, nos integran en el cuerpo de Cristo y pertenecemos a una misma iglesia, a una misma doctrina, a un mismo Dios. Aquí no hay división. Los que hicieron división ya se salieron. San Juan dijo, estos esperan un anticristo. No, yo les digo que son muchos y estaban con nosotros, pero se salieron. Si hubieran sido de nosotros, no se hubieran salido, se hubieran quedado con nosotros. Lo dice Juan, los que se salieron de la Iglesia Católica son los anticristos, punto. Y por último, ya versículo 41 y 42, ya para irnos. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. Mucha gente fue a verle y decían, de veras, aunque Juan no hizo ninguna señal milagrosa, todo lo que dijo de este hombre era verdad. Muchos creyeron en Jesús en aquel lugar. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Por qué creyeron en Jesús? Por lo que había dicho Juan. Y yo me arriesgo a decir que Juan, sin hacer milagros, solamente hablando de Jesús, predicando a Jesús, llegó a tener más discípulos que Jesús. Desgraciadamente, y digo desgraciadamente, a Jesús lo seguían más. ¿Por qué? Por el interés, por el milagro. Por que el estaba milagro. haciendo. Y la prueba se ve al final. ¿Quién se quedó en la cruz? Solamente María y Juan, Nomás los uno. discípulos que lo seguían. Y esos huyeron. Después Jesús tuvo que irlos a juntar. A buscar.
¿verdad? Y muchos allá, bueno, muchos dentro de la iglesia se salen persiguiendo el milagro. Mira lo que dice Pablo otra vez acerca de los milagros. Está en la primera carta de los Corintios, capítulo, creo 12, 28. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno en su lugar es parte de él. En primer lugar están los que Dios hizo apóstoles en la iglesia. En segundo lugar, los profetas. En tercer lugar, los maestros. Después vienen los milagros, luego el don de curaciones, la asistencia material, la administración en la iglesia y los diversos dones de lenguas. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Lo enumeró primero los apóstoles, porque son los enviados, son los obispos, son los que tienen que imponer la mano para que el cuerpo de Cristo se vaya formando. Después vienen los profetas, los que hablan con Dios por medio de Dios, que son los santos ahora en la actualidad. ¿Cuántos santos? Nuevamente vuelvo con el Padre Pío. Profecías que dijo en el año 1930 y tantos y que se están cumpliendo. Profecías de santas de 1800 y se están cumpliendo. Eso enseña lo que la Biblia dice, para que sepan que el profeta viene enviado por Dios, por las profecías que él diga se cumplirán y se cumplen. Son los profetas y los maestros. Pero un maestro no puede enseñar lo que le da su gana. Tenemos que enseñar. Cristo les dijo en Mateo 18, 28, vayan y enseñen lo que yo les he enseñado. Y ya después vienen los milagros. Y después ya viene la ayuda económica, el edificio. Hay muchos sacerdotes que se preocupan más por el edificio. Y las almas. En vez de, tienen en su mano el poder de perdonar los pecados y salvar almas para cuando vayan al cielo tengan fruto y fruto en abundancia. Están más preocupados por la iglesia y que si el aire acondicionado y que tenemos que ampliar y que tenemos que estar. Y el día que te mueres, el edificio va a ser destruido. ¿Y las almas? Y al final puso a los de lenguas. Y muchos se salen porque ahí hablan lenguas. El problema no es hablarlas, el problema es entenderlas. Entonces te das cuenta hasta dónde nos ha llevado Cristo el día de hoy. A formar el cuerpo bendito de Cristo. Por eso dice, serán como dioses, porque este es Dios, Jesús es Dios. Y cuando tú te bautizas, te integras en Él. Y ya eres Dios. Porque estás dentro de Dios. Ni una de las que se llaman iglesias allá afuera protestantes puede hacer eso. Solamente la iglesia de Cristo, punto. La iglesia cristiana, que es la iglesia de Cristo. Amén. Amén. Que la gracia del Padre, el amor del Hijo y del Espíritu Santo los acompañe mañana y siempre. Y el manto de la Santísima Virgen los cubra a ustedes, a sus esposas, esposos, padres, hermanos, amigos y familiares. Y lo que hemos aprendido el día de hoy revergulla en sus corazones. ¿Quieres ser como Dios? Pues empieza a imitar a Cristo. Intégrate al cuerpo de Cristo. Sé parte del cuerpo de Cristo. Que mira que la paga será conforme a lo que hayas hecho en este mundo. Tú no viniste a este mundo a hacer edificios, a hacer grandes casas, a tener millones y millones. Eso se va a quedar aquí. Pregúntale al que era dueño de la IBM. Tenía millones y millones de dólares. Se murió. Ni supo para quién trabajó. Pero si te pones a rescatar almas, a evangelizar, a hacer lo que vimos ahora a Pablo, vimos un discípulo sacado desde abajo, tumbado de donde estaba él trepado, de donde lo bajó Cristo y hasta donde lo subió. Lo convirtió en uno de los mejores apóstoles que ha tenido la Iglesia Católica. El día de mañana puede ser tú. Solamente necesitas, así como dijo María, decir que sí. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los amamos y queremos en Cristo.
Oren y recen por nosotros, que nosotros hagamos lo mismo por ustedes y ayúdenos a llegar a más suscriptores. El tiempo se acerca. El tiempo está más cerca de lo que usted se cree. Y hay mucha gente allá afuera, alejada de Dios, que ni siquiera lo conoce. Ayúdenos a evangelizar. Los amamos en Cristo. Amén. Así sea.